Asambleísta Joana Moreira, buenos días, bienvenida y gracias por aceptar la invitación acá a Wambra Radio. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por este espacio, por permitirme comentarles este tema tan importante, tan sensible y que incluso tiene en expectativa a los ciudadanos. Esperamos que también el pueblo ecuatoriano pueda ponerse del lado de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual que están justamente en estado de gestación, sobre todo porque siempre deberíamos acompañar a las víctimas y sobre este proceso tan doloroso, tan complicado. Sin embargo, hemos construido este informe para el segundo debate, el mismo que bajará al pleno el martes 25 de enero, y esperamos que los asambleístas, quienes son elegidos para gobernar, para justamente crear leyes en beneficio de la ciudadanía, puedan ponerse del lado de las víctimas y que evitemos que este proyecto de ley, como usted bien lo ha mencionado ya, sea lo más reparador y justo, y que sobre todo esté ajustado a la realidad ecuatoriana. Uh-huh. Joana, una de las cosas que queríamos preguntarte es que en el informe del primer debate, el proyecto de ley se discutió, digamos, y pasó en la discusión casi sin cambios, digamos, al proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, que fue un proyecto construido de forma participativa, con los aportes incluso de organizaciones sociales, con dos proyectos que se presentaron, propuestas desde organizaciones sociales y todo. Y luego en el debate, digamos, fue cambiando un poco, después del primer debate en el pleno, el informe fue cambiando un poco. ¿Cuáles fueron esos cambios más significativos que tuvo el informe y que está ahora, digamos, presente en este informe para el segundo debate? Bueno, existía por parte de los compañeros, creo que un desconocimiento como tal en la sentencia, pues seguían ellos pretendiendo que el debate era en que se estaban o no estaban de acuerdo con la interrupción del embarazo en casos de violación en niñas, adolescentes y mujeres. Por lo tanto, nosotros analizamos el proyecto de ley que fue enviado por la Defensoría del Pueblo, pudimos analizar que respondía justamente al fondo de la sentencia, porque la forma es aquella que nosotros debemos construir, la Defensoría del Pueblo con iniciativa legislativa y nosotros como legisladores cuando ya se encuentren para ser aprobado este proyecto de ley. Las formas, o sea, cómo se va a construir en relación con requisitos, con plazos, con objeción de conciencia, es la forma del proyecto de ley, no es el fondo. El fondo realmente del proyecto de ley era la discriminación que se estaba realizando en torno a lo que ya establecía la norma jurídica en el COIP y lo que justamente estaba dejando afuera, que eran muchas niñas, mujeres, adolescentes que han sido violentadas y que ellas estaban siendo criminalizadas por la justicia ecuatoriana. Ese era el fondo real. Cuando nosotros entendimos de qué se trataba y cómo debía construirse, fue ese informe. Que ese informe sí podemos decir que es justo, que es reparador, que se acopla a la realidad del pueblo ecuatoriano cuando existen muchas niñas, mujeres y adolescentes violentadas y violadas en sus hogares, que viven en comunas, que viven en zonas alejadas de la ciudad, que son, por ejemplo, comunidades indígenas, que viven en pobreza y extrema pobreza, repito, que son violentadas por su padre, por su hermano, por su tío, por alguien de su círculo familiar, y que incluso su mamá o sus representantes legales son quienes protegen a esos abusadores. Uh-huh. Mujeres con discapacidad. Entonces tenemos distintas realidades en un mismo país. No es lo mismo lo que sucede en Machala que quizás lo que sucede en Ambato, lo que sucede en Guayaquil. Por lo tanto, cuando entendemos esa realidad es cuando nosotros planteamos que no existan plazos, no porque queremos que se aborte el 9º mes, como se estaba diciendo, o como siguen sosteniendo algunos políticos, desinformando a la ciudadanía y aprovechando esos medios de comunicación que les abren la puerta para decir cosas que ellos saben que son falsas, pero que obviamente venden hacia la posición que ellos tienen antiderechos. Uh-huh. Entonces, cuando llevamos ese informe, lamentablemente existió mucha desinformación, porque es normal, cuando no te has puesto a leer, investigar, cuando no sabes hasta cuándo hasta cuándo es considerado un aborto, cuando es considerado un parto, entonces obviamente vas a tener estos criterios que muchos de los asambleístas tienen en su cabeza, pero que quizás lo hacen porque no tienen la oportunidad de estar en los debates, de conocer, de aprender. Sin embargo, cambiamos entonces estos temas, tanto de temporalidad
y fueron los cambios más sustanciales, de hecho, porque de ahí el tema de, por ejemplo, lo que es la denuncia, sí es obligatoria una denuncia, pero el peso de la denuncia no recae en la víctima, sino recae en la institución que va a atender y que va a recibir a la víctima en primera instancia. Si es la fiscalía quien recibe a la víctima, pues va a ser la fiscalía la encargada de recabar esta información pertinente que va a ayudar para poder sancionar al violador. Pero si la víctima llega a primera instancia a una institución de salud pública, entonces va a ser la institución de salud pública quien se va a encargar de recabar toda esa información, adherirle a un formulario, obviamente, porque no va a ser el médico quien va a ir a la fiscalía, pero sí adherirle a un formulario, que ese formulario va a servir justamente para poner en conocimiento a la fiscalía de la noticia de un delito. Y la fiscalía, por sus competencias y atribuciones, tiene la obligación constitucional, legal, de investigar y de sancionar. Entonces, tenemos esta perspectiva de tratar de buscar qué es lo más justo. Si comparamos entre fiscalías, centros de salud, pues obviamente los centros de salud están a una disposición mucho más cercana a la ciudadanía, incluso en mayor proporción. Cuando hablamos de que una víctima deba pasar, como pretenden hacer otros compañeros, primero por un proceso de fiscalía, o sea, una denuncia, un examen previo, valoración por psicóloga, trabajadora social, y va a tener que ir luego un subcentro de salud, nuevamente una intervención con el médico, porque el médico tiene que revisarla. El médico que va a realizar la interrupción tiene justamente que revisarla, porque nuevamente la causal de violación va a estar acompañada de trabajadora social, va a estar acompañada de psicóloga y incluso de defensoría de pueblo, si así se amerita el caso. Por lo tanto, si tenemos ese acompañamiento, estamos o no haciéndola que incluso en un mismo día o un día seguido esté recibiendo chequeos médicos, esté contando sus historias, y ese proceso se lo conoce justamente en el campo de lo jurídico como revictimización. Entonces, Joana, identificas, digamos, que uno de los temas que se modificaron y que, digamos, ustedes los han llamado nudos críticos. Yo no le llamaría nudos críticos porque finalmente son temáticas a discusión para garantizar que esa ley sea justa o no sea justa. Entonces, estarían el tema de los plazos, el tema también de cómo, digamos, se va a dar a conocer que esa mujer o que esa niña es víctima. Entonces, bueno, en el tema de los plazos, ¿por qué razón, digamos, hay un debate ahí sobre el tema de los plazos, de que la Corte ordenó que se establezcan plazos, pero las organizaciones de mujeres están diciendo que eso no dice la sentencia de la Corte, que la sentencia de la Corte lo que dice es que no se debe hacer una diferenciación, digamos, entre las mujeres víctimas de violación que tienen discapacidad mental y las mujeres en general, digamos, que tienen también el mismo derecho para acceder a un aborto seguro. Entonces, ¿cuáles son los argumentos, digamos, que tú planteas para responder a aquellos asambleístas que están queriendo incluso reducir aún más los plazos, argumentando que eso es lo que ordenó la Corte? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú les das a esos asambleístas de que eso no planteó la Corte, o qué es lo que plantea la sentencia de la Corte en cuanto a este tema de los plazos para acceder al aborto legal? Cuando construíamos este informe para el primer debate, tuvimos la oportunidad de recibir a uno de los asesores de uno de los jueces de la Corte Constitucional, y justamente le realicé esta pregunta, y él mencionaba algo que es importante y que todos los asambleístas conocemos, porque cuando se trata de ponerlo en práctica, cuando nos beneficia, pues entonces todos están a favor, pero cuando se trata de poder, en esas circunstancias en las que queremos agarrarnos de algo que no es cierto, pues obviamente nacen también estos argumentos. Las asambleístas tenemos la libertad de configuración legislativa, y somos nosotros quien a través de esa configuración vamos realizando estas reformas y modificaciones. Ese peso recae en los asambleístas, no en la Corte Constitucional, porque ellos declaran inconstitucionalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente construir esos proyectos de ley. Y eso lo dijo el asesor. Dijo, esos no se pueden considerar como puntos rígidos del proyecto de ley. O sea, eso ustedes tienen que debatirlo, tienen que socializarlo, tienen que decidir
con base a los mayores estándares internacionales de derechos humanos, de derecho comparado, tienen que justamente revisar, acorde a la realidad que está viviendo el país, al sistema de salud, tienen que ustedes construir la norma, porque tienen libertad de configuración legislativa. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Y luego de que nosotros, porque es la comisión quien lo plantea como nuevo escrito en un inicio, no es la sentencia, es la comisión, quien puede justamente ver estos puntos de debate en los que se va a basar quizás el punto medular del proyecto de ley. Los debatimos, pero la Corte no te dice que debes interponer o que debes poner plazos, te dice que debes debatir. Entonces, ¿por qué te dice que tiene que debatir? Porque al momento de construir su sentencia, como ustedes han podido revisar una sentencia de la Corte Constitucional, te hace preguntas, te hace análisis y ellos van respondiendo y van obviamente realizando esa sentencia. Ahí te habla de temporalidad, te habla de obtención de conciencia, te habla sobre los derechos, sobre la vida, o sea, te pondrán un montón de temas que ellos te van resolviendo, pero te dicen, ok, en esos temas tienen que debatir y tienen que resolver. Si yo debato la temporalidad en la Comisión de Justicia y los expertos que vienen te dicen, ok, la temporalidad tiene que ser fijada por un médico o tiene que ser fijada por un médico caso por caso, como sucede en otros países, aunque quieran mentir de que 6 y 12 semanas son las semanas en las que se pone justamente la temporalidad, y es que en esos países 6 y 12 semanas en muchos de los casos es para países en donde tienen el aborto libre. Total. Pero en ese mismo sí, exactamente, y en ese mismo país para aborto por violación no tiene temporalidad, no porque se pueda abortar en cualquier momento, sino porque estamos hablando de interrupción del embarazo, incluso estamos hablando de cada una de las condiciones que tiene la víctima, si es una niña, si es un adolescente, si tiene doble o más vulnerabilidades, si el riesgo de continuar con el embarazo es mucho más riesgoso que realizar un aborto, o si se tiene que realizar una interrupción del embarazo en el mes, obviamente en donde exista viabilidad del feto para poder salvar la vida de la madre también. Entonces todas esas circunstancias tiene que revisarlas el médico y tiene que ver justamente lo que tiene a su disposición, porque nuevamente no hay una semana exacta en la que digamos no hay o si hay viabilidad del feto. Incluso la Organización Mundial de la Salud te pone un rango de 20 a 25 semanas, 100% de que no puede existir viabilidad del feto, según casos de investigaciones que han realizado ellos. Del 25 a la 28 semana, pues te pone un rango de viabilidad sumamente alto, o sea que no hay viabilidad del feto, sin embargo va a tener que recibir asistencia médica y ese rango mínimo puede quedar incluso con deformaciones o puede quedar justamente con daños severos. Pero en países en desarrollo esa viabilidad del feto se amplía mucho más porque las condiciones no son las mismas que en países desarrollados. En países desarrollados, incluso ellos han determinado con base evidencia científica que la viabilidad del feto es incluso hasta la semana 22. Porque tienen obviamente otro sistema, incluso condiciones de vida, también tiene que ver muchísimo, porque una niña con desnutrición, que no ha podido ser atendida, que no ha tenido los medios para poder llevar su embarazo en óptimas condiciones, va a ser mucho más complicado la situación del feto dentro de su vientre. Estamos hablando de una niña de 9 años, que su cuerpo no está preparado, que vive en pobreza, que quizás vive en una comuna rural lejana. Entonces las circunstancias de cada caso pesan muchísimo y era por eso indispensable que sea el médico quien pueda revisar caso por caso, condición por condición, y pueda obviamente decidir acerca de esa interrupción del embarazo dependiendo en qué semana de gestación se encuentre. Claro, que es algo que lo planteaba ya la guía de aborto terapéutico del Ministerio de Salud, que es, digamos, en la guía no se establecen plazos y no se establece que ahí, ¿me escuchan? Ya. Había un GIS, no se establecen, digamos, plazos en la guía, sino el criterio médico según la situación y la evaluación de cada una de las mujeres o las niñas, según el criterio de salud y de vida, digamos, de las mujeres, pero también el criterio, digamos, para las mujeres con discapacidad mental que quieran acceder al aborto por violación. Johanna, para no quedarnos en este tema de, digamos, que ha sido como la discusión que se ha colocado, ¿qué tiene la ley que garantiza, digamos, que sea una ley reparadora y justa para las víctimas? Además de esto,
porque la ley tiene 66 artículos, ¿no? Y esos 66 artículos abordan una problemática lamentable que tiene el país, que es el segundo país en América Latina en embarazos forzados de niñas menores de 14 años y en embarazo adolescente. Entonces, hay una problemática relacionada, íntimamente relacionada entre los embarazos forzados y la violencia sexual. Entonces, estamos hablando de mujeres y niñas víctimas de violencia de género, que además la Constitución dice que son un sujeto prioritario de protección, ¿no? Entonces, ¿qué otros temas plantea la ley que en la ley que protege a las mujeres y a las niñas y que finalmente es algo necesario que exista, digamos, esta ley? ¿Cuáles son los puntos que tú resaltarías? Bueno, primero, empezando por la reparación, porque cuando estás tratando de una niña, un adolescente, una mujer que fue violentada, ella en ningún momento tuvo la oportunidad de decisión sobre su cuerpo, ni elegir. Y justamente eso es lo que más queda afectado. Yo conversaba con víctimas de violencia y me decían, cuando tú pasas un proceso de abuso sexual, de violación durante tu infancia y parte de tu adolescencia o de tu infancia, cuando llegas a una edad ya en la que puedes tomar decisiones, se te complica y tú tienes miedo o has perdido esa capacidad de poder elegir porque esa queda totalmente anulada. Por eso es tan importante cuando se hace justamente estos temas de acompañamiento con psicólogos, con trabajadores sociales, comienzan con eso, a que tú puedas elegir entre pequeñas cosas que para nosotros parezca tan simple como elegir un color que te gusta, como elegir una blusa que te gusta o algo que quizás te puedan regalar. En esos pequeños momentos en el que comienzas a tomar decisiones que para nosotros es de coger y ya, para ellos se vuelve algo totalmente importante y que les llena porque por primera vez están pudiendo elegir nuevamente. Cuando tú le das el derecho a elegir nuevamente y que les devuelves la capacidad de elegir sobre su cuerpo, es algo totalmente maravilloso, es algo que ha quedado anulado con ellas. Y eso es lo que les permite el poder que esa decisión obviamente esté acompañada, y que eso también lo plantea el proyecto, con psicólogas, con trabajadores sociales, con médicos, y que si estas niñas o estas mujeres adolescentes son violentadas en sus propios hogares, son separadas, no les permiten volver a esos hogares y van a una casa de acogimiento. Cuando pasan su proceso en la casa de acogimiento, de igual manera que tienen que ser acompañadas con expertos que puedan ayudarles a poder superar todos estos casos que han vivido durante su vida, pues entonces podemos encontrar un hogar quizás de la familia o del círculo que puede ser un hogar cuidada y que pueda justamente tener esa oportunidad de rehacer su vida, de poder continuar con su vida. Uh-huh. Cuando nos referimos a estos procesos de acompañamiento, de poder salvar a niñas, adolescentes y mujeres, y que exista una reparación como tal en el proyecto de ley, son justamente las partes o los procesos que van más allá de tomar una decisión o de realizarse una interrupción, uh-huh, de que puedan sanar, de que puedan sanar su vida y que puedan continuar y que puedan justamente continuar también con el proyecto personal de vida. Su proyecto de vida. Personal, tu proyecto personal de vida no es un proceso de reparación y sanación que necesitas y que requieres para no estar en un hogar en donde lamentablemente no te van a permitir aquello, en donde en muchos de los casos las niñas o adolescentes son vendidas por sus propios padres, uh-huh, para que puedan ser comercializadas como objeto. Entonces creo que ese es un proceso en el que estamos construyendo. Esperemos incluso que se pueda dar más observaciones en relación con esas perspectivas que usted ha realizado el día de hoy, o que, por ejemplo, vayamos en el tema de reparación, de poder hacerlo mucho más justo para las víctimas, que esas sean las observaciones que recibamos en el pleno, que vamos a estar para mejorar para poder mejorar el proyecto. Joana, acabas de nombrar, y esta sería la última pregunta porque sabemos que te tienes que ir y también tenemos que cerrar la entrevista. Entonces, ¿cómo está el tema de la votación en el pleno? ¿Cómo miras tú, digamos, la relación de fuerzas para la votación? ¿Y qué pasará si es que el presidente Guillermo Lasso veta este proyecto? Esas dos cosas para concluir. Lo importante ahora es poder determinar
con cierta lógica o tener por lo menos el dato certero de qué es lo que considera el presidente Guillermo Lasso como ir más allá del fallo de la Corte Constitucional, porque para él lo que quizás sea ir más allá del fallo de la Corte Constitucional, para nosotros sea reconocer derechos o sea justamente determinar aquellos alcances, incluso que lo estamos realizando con este proyecto de ley. Primero determinar eso, y eso es una conversación que vamos a tener con los asambleístas de la bancada del oficialismo. Son ellos quienes pueden darnos ese dato certero, porque me imagino que incluso ellos deben conocerlos para poder legislar acorde como el presidente o el presidente de su organización, como quieran reconocerlo, son quienes van a dar esas directrices. Ahora, el panorama de la Asamblea Nacional es complejo, es sumamente complejo, porque estamos hablando de que incluso existe mucha división y existen muchos intereses de que los grupos antiderechos pueden confundir a los asambleístas, y yo les digo, si por ejemplo tienen oportunidad de escuchar esta entrevista, es que nosotros estamos dispuestos a recibir estos cambios, estas observaciones que puedan modificar el informe, que esperemos todas ellas sean en favor de las víctimas y los adolescentes, y estamos realizando ese mapeo y ese estudio de la Asamblea Nacional para determinar con exactitud con cuántos de los asambleístas contamos realmente, con cuántos asambleístas podemos llegar a un acuerdo y un consenso para que este proyecto de ley sea aprobado y no pase un proyecto de ley como el que se pretende como informe en minoría, incluso pedir declaración juramentada a la víctima para creerle que fue violentada. ¿Y qué pasa si es que no se aprueba el proyecto de mayoría? Bueno, si no se aprueba el proyecto de minoría, habría que dar primero una moción para que el proyecto de mayoría se niegue, luego para que se pueda votar por el informe de minoría, y el informe de minoría no se debate, simplemente se va a votación. Ok. Muchísimas gracias, Joana, por esta entrevista. Gracias por tu tiempo y esperamos poder conversar más adelante cuando ya estemos, digamos, el 25 de enero en el debate. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.